Semana pasada tuvimos una noticia extremadamente importante. La compañía farmacéutica Pfizer anunció que había logrado una eficacia del 90% en su vacuna contra el coronavirus. Y esta semana, pues, la noticia todavía ha sido mejor. La compañía Moderna, que es una compañía que entró en un contrato con el gobierno federal de los Estados Unidos para vender 100 millones de dosis, acaba de anunciar una eficacia del 94.5% de su vacuna contra el coronavirus. Esa es la mitad de la gran noticia. La otra mitad es que Moderna, que ha estado fabricando dosis de esta vacuna a riesgo de que no funcionara, pero tan confiados en que iban a tener un resultado positivo, que van a tener 20 millones de dosis ya disponibles para dentro de unos 35 o 45 días antes de fin de este año, y los otros 80 millones de dosis del contrato con el gobierno estarían disponibles para el año que viene. Vamos a darle la bienvenida al doctor José González, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de la Universidad de Miami y el Hospital Jackson. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por atendernos a esta hora. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctor, pónganos en contexto todo esto, porque tengo entendido que usted ha estado también vinculado al trabajo de pruebas, no sé si de Moderna o de otra institución farmacéutica, pero pónganos en contexto la importancia de esta y de la otra noticia de la semana pasada. Sí, felizmente tuve la suerte de formar parte del equipo de investigadores locales de la Universidad de Miami con la vacuna de Moderna y el Instituto Nacional de Salud. Así que una de las grandes noticias que hemos recibido el día de hoy es la eficacia tan alta que se ha mostrado de esta vacuna de Moderna, que ha llegado a una eficacia de 94.5%, la cual es la más alta reportada a la fecha si la comparamos con las otras vacunas. Así que, bueno, estos datos nos llenan de bastante, pensamientos positivos, porque tal vez con esa vacuna, conjuntamente con Pfizer y con otras posiblemente que van a salir al mercado muy pronto, van a reportar sus datos de sus ensayos clínicos, probablemente tengamos herramientas muy poderosas para vencer esta pandemia en un tiempo cercano. Doctor, la vacuna de Moderna, tenemos entendido, porque entrevistamos a un médico que se sometió como voluntario a recibir la inoculación, y él nos explicó que eran 2 inyecciones diferentes con 28 días de separación entre la primera y la segunda. Eso es lo que se ha estado haciendo en la fase clínica de la tercera fase. Pero cuando esto esté ya en la calle, ¿va a ser así? 2 vacunas, o sea, 2 inyecciones diferentes. Sí, esa es la dosis que ha sido recomendada y establecida para este tipo de vacuna Moderna, y se va a distribuir de esa manera, 28 días de separación entre las 2 dosis. ¿Cómo se haría esto, doctor? ¿Esto se haría a través de los médicos primarios o a través de las cadenas nacionales de farmacias como Walgreens y CVS? ¿Cómo se aplicaría una vacuna a millones de personas? Bueno, esto está en evaluación constante al momento. Lo que sabemos es que el primer grupo a vacunarse son las personas o el personal de salud. Es por eso que vamos a confiar en los centros de atención como hospitales o centros médicos, y de esta manera se va a distribuir a esta población de riesgo, que van a ser los primeros en la lista. Luego de ello vamos a empezar con las personas mayores de 65 años y con condiciones preexistentes. Y para ello tenemos que implementar todo lo necesario, me refiero a las cadenas de frío, en las farmacias posiblemente, algunos centros de atención más pequeños, para poder distribuir esta vacuna a la población general. Esto se está evaluando poco a poco, pero una de las ventajas de esta vacuna, si la comparamos de repente con la vacuna de Pfizer, es que los requerimientos de congelación no son tan extremos. Como recordemos que Pfizer requería una congelación de menos 80 grados centígrados. La cadena de frío que requiere Moderna es más o menos menos 20 grados centígrados, pero una vez que llega a los centros de distribución se podría mantener en la temperatura de 2 a 8 grados centígrados, que es una congelación normal en un congelador, en un refrigerador, y de esta manera se podrían mantener hasta 30 días. Así que esta es una ventaja muy importante de la vacuna Moderna, y lo cual va a permitir una distribución mucho más amplia en la población. ¿Qué efectos se pudiera sentir con la vacuna, o hasta el momento no se cree que se sienta absolutamente nada? Existen efectos adversos reportados
pero lo positivo es que ninguno de estos efectos adversos son catalogados como serios. La mayoría de ellos son efectos adversos leves o moderados. Y si tenemos que mencionar algunos, el más común reportado es básicamente dolor en el sitio de la inyección, dolores musculares, fatiga. Algunas personas podrían desarrollar cierto incremento de la temperatura, pero lo cual es transitorio. Puede durar en general 2 a 3 días y luego se resuelve de manera inmediata. ¿Saben ustedes ya el tiempo de protección de la vacuna o cada qué tiempo se reactiva? Habría que reactivarla. Esa información todavía no la tenemos, lamentablemente. Hay que recordar que este es un ensayo clínico que dura aproximadamente 2 años. Existen objetivos exploratorios. Uno de ellos es definir cuánto tiempo de protección está otorgada por la vacuna. Esta respuesta vamos a tenerla no ahora, posiblemente necesitamos más seguimiento de los pacientes, de las personas que están participando en ese estudio, y tal vez el próximo año tengamos más información con respecto a la duración de la inmunidad. Ahora, cuando la persona ya se inocula la segunda dosis y pasa los días estos que pudiera tener algún tipo de síntoma o no, de ahí en adelante, si la persona es expuesta al virus, ¿el virus se manifiesta de una manera más ligera o el virus simplemente no se puede manifestar? ¿Qué tipo de protección le da la vacuna al organismo? Es una pregunta muy interesante. Al momento, lo que sabemos es que la protección es contra el coronavirus o los síntomas de coronavirus. Ahora, si evaluamos la severidad, los resultados que tenemos ahora son muy preliminares, pero de todas las personas que desarrollaron enfermedad en este ensayo clínico de Moderna, 11 personas desarrollaron enfermedad severa y las 11 habían recibido placebo, lo cual nos dice que la vacuna Moderna también protegería contra enfermedad severa, pero necesitamos muchos más datos para definir exactamente el porcentaje de protección también frente a la enfermedad severa. ¿Cree usted que estas 20 millones de dosis para fin de año, que es lo que la compañía asegura que va a tener disponible, serán suficientes para el personal médico, el personal hospitalario que está en la línea de batalla, y sobraría algo para los pacientes que están en peligro porque tienen condiciones preexistentes? Posiblemente no sea suficiente si solamente nos limitamos a Moderna, pero hay que tener en cuenta que Pfizer también va a pedir esta autorización para el uso de emergencia a fin de mes. Así que de repente en diciembre tenemos ya 2 vacunas que van a ser distribuidas a la población de riesgo primero y luego a la población en general. Así que tenemos el optimismo de que posiblemente tengamos suficientes para esta primera fase de vacunación. Imaginemos Sí, adelante, Karina. Disculpa, ¿usted cree que van a tener una gran aceptación? O sea, que muchas personas van a querer vacunarse desde el principio, o van a esperar un tiempo para ver cómo se comporta en otras personas? Yo creo que la aceptación inicial en el personal de salud va a ser muy alta, porque conocemos exactamente cuáles son los pros y los contras de recibir esta vacuna. Y las ventajas que nos ofrece son mucho más altas si las comparamos a los posibles riesgos. En cuestión del personal de salud, estamos expuestos a una gran cantidad de carga viral por todos los pacientes que recibimos todos los días. Y si consideramos el aumento creciente de los casos que tenemos últimamente, pues yo creo que es muy justificado recibir una vacuna para protegernos adicionalmente a las medidas de mitigación que tenemos usualmente. Así que yo creo que en este punto va a ser muy bien aceptado a nivel del personal médico. Pero si hablamos al resto de las personas, yo creo que la aceptación inicialmente no va a ser tan amplia. Si nos remitimos a algunos datos que tenemos, una encuesta reciente nos reveló que solamente el 50% de personas tendrían esta aceptación de recibir la vacuna. Así que yo creo que todavía debemos trabajar un poco más para informar más a la población sobre los efectos adversos y los beneficios de la vacuna, y en base a ello incrementar la cobertura de vacunación en la población. Doctor, en la historia moderna de la virología, en los últimos 50 o 100 años, ¿se ha erradicado por completo una enfermedad gracias a una vacuna? Oh, sí, definitivamente. La viruela es el ejemplo clásico de la erradicación de una enfermedad viral.
Así que esperemos que con este porcentaje tan alto de vacunación podamos de repente aspirar a ello. Yo creo que es muy temprano todavía para decir que el coronavirus va a ser erradicado completamente. Hay algunos científicos que nos dicen que esto va a ser endémico, como la influenza, pero veremos qué pasa en un futuro cercano y de repente los datos que tenemos en los próximos meses nos puedan dar ciertas luces de qué es lo que va a pasar en el futuro. Muy bien, bueno, son fantásticas noticias. Más allá de estas dos compañías, Pfizer y Moderna, ¿cuál sería la próxima en entrar en línea? ¿AstraZeneca? Sí, yo creo que AstraZeneca es la tercera en la lista, está muy adelantada también en este ensayo clínico fase 3 y han anunciado que pronto también van a tener resultados de su análisis interino. Así que esperemos que sea tan buena e incluso mejor que las vacunas que tenemos hasta ahora. Muy bien. Bueno, pues contamos con usted para que nos siga explicando esto a medida que el proceso vaya avanzando. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Conversábamos con el doctor José González, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de la Universidad de Miami y también del Hospital Jackson. Hacemos una pausa y ya regresamos.